las contradicciones del ecumenismo moderno. Ese es el tema que vamos a considerar hoy, porque podemos admirar el esfuerzo de muchas iglesias, de muchos líderes religiosos para unir el mundo religiosamente, pero a la luz de la Biblia, ¿es esa unión aceptable o no a la vista de Dios? Eso es lo que cuenta para un verdadero creyente en la palabra de Dios. ¿Cuáles son los imperativos invocados para la unión de las iglesias? En primer lugar, dicen que es un mandato del Señor. De manera que el Señor manda que nos unamos. ¿Dónde? En San Juan 17:21, en esa oración sacerdotal, como se la llama, de Jesús por sus discípulos antes de partir, antes de los momentos finales de su crucifixión y su ascensión al cielo, dijo Jesús en su oración al Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Me acuerdo años atrás en la ciudad de Estrasburgo, donde obtuve mi doctorado en teología, hubo una reunión ecuménica y de repente cantaron todos un lindo canto que decía: somos uno en Cristo, uno somos en Él. Y repetían eso, la unidad en Cristo. Sonaba muy lindo, pero uno de los líderes que iba a hablar, al hacerlo dijo: lamentablemente tenemos que reconocer que no nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas. Y hoy la unión que se quiere establecer no parece darse necesariamente en lo que dijo el Señor, sino simplemente en lo que se pueda encontrar en común. Cuando Jesús dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, Él estaba en total acuerdo con su Padre. Olvidan así muchos que Jesús dijo también: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. San Juan 17:17. La verdad es esencial. Un segundo punto de unión. Un solo cuerpo es lo que quiere el Señor. ¿Dónde lo dijo Jesús? En esa misma oración intercesora en el versículo 21 de San Juan 17. Que también ellos sean uno en nosotros. Y la expresión cuerpo de Cristo la usó el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 12, los versículos 19 y 27. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo. Un solo cuerpo es lo que Dios quiere. Pero, ¿podrán las iglesias formar un solo cuerpo? Ortodoxos, evangélicos, protestantes, católicos, anglicanos creen diferente. ¿Cómo pueden formar un solo cuerpo si creen diferente? ¿Es Babilonia cuerpo de Cristo? Babilonia según el Apocalipsis. No, Babilonia es una abominación, algo detestable a la vista de Dios. Habla de una idolatría detestable. Dice Apocalipsis 17:5 que Babilonia es madre de las rameras y de las idolatrías espantosas o abominaciones de la tierra. Y lo que se está buscando hacer es una gran Babilonia, confusión babilónica, porque cada uno sigue manteniéndose en su posición. Solo buscan algunos puntos en común. Veamos, por ejemplo, al hablar de la ley de Dios, y la ley de Dios es verdad, todos tus mandamientos son verdad, dijo David en el Salmo 119. Y el segundo mandamiento dice, Éxodo 20, versículos 4 y 5, no te harás imagen de ninguna cosa que hay en el cielo,
ni en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y el primero en violar ese mandamiento es el pontificado romano, el Papa Juan Pablo II, lo podemos ver aquí, inclinado ante un crucifijo o ante la Virgen María, ante un cuadro de la Virgen María con su hijo pequeño. ¿De dónde viene eso? Bueno, viene ya del mundo antiguo. La idolatría del Papa Francisco la vemos también en que dice el mandamiento: no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo o la tierra o aún debajo de la tierra, las creencias mitológicas de los mundos subterráneos, por ejemplo. Y aquí vemos adorando a la Virgen María venerando junto con el niñito Jesús. El Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, y el Papa Francisco, juntos postrados ante el mismo cuadro de la Virgen María y del pequeño Jesús. ¿Qué decía el segundo mandamiento? No te inclinarás a ellas ni las honrarás. De manera que, ¿cómo podemos aceptar unirnos con la Iglesia Católica Romana si el príncipe o los príncipes principales de ella se inclinan ante estatuas, violan el segundo mandamiento, son idólatras, diciéndolo en los términos bíblicos? ¿De dónde viene este cuadro, esta imagen de María y del niño Jesús? De Isis y Horus. Isis era la diosa de la maternidad para los paganos y Horus era su hijo. Y los cristianos, para atraer a los paganos, les cambiaron simplemente de nombre a esas estatuas y les pusieron María y Jesús. Al Señor tu Dios adorarás, dijo Jesús a Satanás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Una abominación, una idolatría detestable, una blasfemia es arrodillarse ante un sacerdote y confesar sus pecados y pedir que los perdone en nombre de Dios. No, la única manera de lavar los pecados es cuando la persona los confiesa directamente a Dios. Y algunos pasajes de la Biblia refieren en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, refieren que el lavamiento de los pecados se da mediante el bautismo, pero no en una confesión a un ser humano. Perdona, dijo el rey Salomón, porque solo tú conoces el corazón de los hombres. El único que puede perdonar pecados es el único que puede escudriñar nuestro corazón, puede leer en nuestro corazón y leer nuestra sinceridad para saber si puede perdonársenos o no. Primera Reyes 8:39. Y acá vemos al Papa Francisco, también él dando un ejemplo de confesión en un confesionario ante otro sacerdote. La estatua de San Pedro, ¿fue realmente de San Pedro? No, era el dios Júpiter de los paganos. La estatua de Júpiter fue renombrada San Pedro. Y aquí podemos ver en esta lámina que esa estatua está en la Basílica de San Pedro. Podemos ver esa lámina que a fuerza de besar ese metal durante tantos siglos, ni se le ven ya los dedos. Esa estatua fue la estatua de Júpiter. Y la besan como si fuera San Pedro. La idolatría impregna la Iglesia Católica Romana. Cuando uno está en Estados Unidos y ve las iglesias aquí en Estados Unidos y luego va a algunos países en Latinoamérica católicas, queda impresionado de ver tantas imágenes que huelen a paganismo. La creencia en el purgatorio y en el infierno eterno no están en la Biblia. Aquí vemos una misa para presuntamente librar del purgatorio. Ese es un invento que viene de la Edad Media para
tener sujetas a las multitudes y poder imperar sobre ellas. Queriendo congraciarse con el mundo moderno, el Papa Juan Pablo II dio una catequesis sobre el purgatorio el 4 de agosto de 1999 y declaró que la doctrina del purgatorio no está establecida de una manera explícita en las escrituras. Fantástico. Hay al menos un intento de reconocimiento porque ni siquiera en forma implícita está, atenta contra las doctrinas, algunas doctrinas básicas de la Biblia. También en una catequesis sobre el infierno el 28 de julio de 1999, dijo el Papa que el pensamiento del infierno no debe crear psicosis o angustia, ya que según él no es un lugar sino una exclusión personal y definitiva de la comunión con Dios y los benditos. Quiere decir entonces que yo no voy a pasar necesariamente por un asador ahora. Algunos católicos dijeron esto parece ser una nueva revelación. Pero lo que está queriendo hacer es congraciarse con el mundo. Y al hablar de que no se trata de un lugar, sino simplemente de una exclusión, significa que, dada la creencia católica que viene del paganismo griego de que el alma es inmortal, que no importa cómo sea, yo voy a seguir viviendo sin ser quemado, sin estar siendo constantemente quemado en un lago de fuego. Hasta negó el lago de fuego del Apocalipsis. Y si hay gente del mundo que no quiere estar bajo un crucifijo en esas procesiones, en esa clase de devoción de los santos, se dirá, pero fantástico, mejor, yo puedo seguir viviendo de esta manera. Esa parecería ser una interpretación rápida. Pero aquí tenemos que ver lo que dice la Biblia. El infierno es un lugar, es un lago de fuego donde serán consumidos para siempre los que no dieron gloria a Dios. Apocalipsis 20, versículos 9 y 10. Cuando este mundo será destruido, toda la tierra se transformará en ese infierno. Y la tierra entera, dice, será devorada por el fuego de sus celos. Sofonías 1, versículos 18, capítulo 3, 19. Él destruirá, Dios, repentinamente a todos los moradores de la tierra. En ese tiempo yo exterminaré a todos tus opresores, advierte Dios. Malaquías 4:1, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y malhechores serán estopa, prenderá fuego fácil. Ese día que está por llegar los abrazará, y no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el Señor. No se trata de un infierno que va a arder eternamente. Ese cuadro que viene de la unión del pensamiento griego de que el alma es inmortal naturalmente y que entonces como van a ser quemados los rebeldes, van a estar siendo quemados eternamente. Eso no proviene de la Biblia, proviene de una filosofía pagana de los griegos cuando la quisieron combinar con el cristianismo, y eso se introdujo en el pensamiento católico una vez que se unió con el paganismo en muchas de las creencias. Acá dice, no les quedará ni raíz ni rama, serán cenizas, dice en otro lugar. Salmos 37, versículos 9 y 10. Los malhechores serán exterminados. Pronto el malo no existirá más. Aunque lo busques, no lo hallarás. Y Abdías 16. Serán como si no hubieran sido. Se irán en un eterno olvido. Nunca más, una vez que Dios proyecte a los redimidos hacia la eternidad, una vez que sean destruidos, nunca más volverán a la memoria. Serán como si no hubieran sido. El apóstol Pedro, 2 Pedro 3, versículos 10 y 11, dice que los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas, siendo que todo será destruido,
qué clase de personas debéis ser en santa y piadosa conducta. El mismo apóstol Pedro declaró en su primera epístola, el capítulo 4 y el versículo 11, si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. La infalibilidad. El Papa Juan Pablo II quiso, en ese intento de congraciarse con el hombre moderno, quiso hacer una purificación de la historia e intentó un pedido de perdón. ¿En dónde queda la infalibilidad papal? Bueno, dicen que se trata de cuando habla ex cátedra, pero ¿hasta qué punto? Cuando se expresa sobre la doctrina. Sin embargo, cuando se reunieron todos los obispos del mundo en el Vaticano, le manifestaron al Papa la inquietud que la Iglesia no puede errar según el dogma de la Iglesia Católica y que él admita ahora, que pida perdón, que admita un error de esa naturaleza podía tener graves consecuencias. Y el Papa Juan Pablo II les dijo, es algo que el hombre moderno no puede aceptar, los cuadros horrendos que se dieron durante la Edad Media. ¿Y qué fue lo que dijo entonces? Bueno, que sí, que no es que la Iglesia haya errado. La Iglesia es la madre y como buena madre perdona a algunos de sus hijos que se excedieron en su amor hacia la Iglesia. Y como buena madre los perdona a esos hijos también. Y como el juicio pertenece a Dios, será Dios el que los va a juzgar. Pero a ellos no los podemos condenar, hasta los veneran como santos todavía, como al Papa Inocencio III, que lanzó las cruzadas para acabar con los albigenses, y así podríamos mencionar a muchos otros. ¿Cómo es que los veneran? Porque dicen que ellos lo hicieron por amor a su iglesia, y simplemente lo que pasó al exterminar, torturar y quemar vivos en la higuera fue un exceso de amor a su iglesia. Las indulgencias que motivaron la separación de los protestantes de Roma. Tetzel, Lutero tuvieron debates. Recogían dineros ofreciendo perdón de pecados y con eso construyeron la Basílica de San Pedro. Lutero clavó sus 95 tesis contra las indulgencias papales en la iglesia de Wittenberg. Y hubo ahora, en el año 2000, nuevas regulaciones sobre las indulgencias, tratando de lograr afinar el lápiz, como quien dice, para que escriba bien de tal manera que pueda encontrarse una redacción aceptable para ambos lados. Unas nuevas regulaciones sobre las indulgencias, pero llegó el año 2000 y se llenaron de indulgencias en el jubileo papal, que las vendían en monedas, liras de indulgencias, que tienen que ver con perdones de pecados. De manera que tenemos que preguntarnos, ¿qué cuerpo puede construirse así con tantas contradicciones y divergencias? ¿Podrán las iglesias ilusionarse con formar el cuerpo de Cristo con tantas doctrinas que niegan su palabra? Para formar parte del cuerpo de Cristo tenemos que estar de acuerdo con la Biblia. Ese es el principio fundamental. Pero pasemos a una tercera razón. La división trae descrédito ante el mundo, según se argumenta, y la incredulidad aumenta en el mundo. ¿Por qué? Porque no estamos dando un testimonio unido. Y el mundo no puede aceptar esa división. Si nos unimos, vamos a volvernos más creíbles ante el mundo. Pero ¿para qué nos vamos a juntar? ¿Para engañar al mundo? Vamos a unirnos a toda costa. Va a ser una unión hipócrita, una unión superficial que está corroída por doctrinas en abierta contraposición entre unos y otros. Isaías 8:20 nos da la clave de cuál
es la única base que podemos poner para la unión, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no se ponen los 10 mandamientos en el centro de esa unión, entonces esa unión no será estable y lo que veremos será una apostasía mundial generalizada, la apostasía babilónica de los últimos días. La trompeta debe dar un sonido certero y este pasaje es clave. Cuarta razón. En el número, dicen, hay fuerza, hay poder, hay dinero para proyectos mayores y hay respeto y reconocimiento. ¿Por qué hay fuerza y poder? ¿Por qué hay respeto y reconocimiento? Porque si somos muchos, en los sistemas democráticos, los políticos, las autoridades seculares van a tener que ceder más fácilmente a las proclamaciones de la mayoría, porque el voto cuenta. Y entonces, si nos unimos, vamos a tener más poder y vamos a ganar más respetabilidad. Dinero para proyectos mayores. Se podrán hacer mayores empresas. Pero quiero advertirles que estos principios que se buscan para unir las iglesias, tienen que ver con lo que el apóstol Juan llamó justificación por las obras. La búsqueda del poder humano. Para que la fe realmente cuente, tenemos que ver la intervención de Dios. Solo el poder de Dios puede obrar maravillas y esa fe es la que solidifica, la que fundamenta, la que cimenta la fe cristiana. Por eso dijo ya el profeta Isaías y el apóstol Pablo retomó lo que dijo en Romanos 9:27. Si los hijos de Israel fueran como la arena del mar, tan solo un resto será salvo. Cuando el número es grande, cuidado, un resto solamente se salvará. David fue castigado por Dios cuando intentó censar a Israel. Quiso apoyarse en un ejército, porque no se contaban las mujeres y los niños antiguamente, sino los hombres de 20 años hasta 50, todo el tiempo disponible para ir a la guerra. Y entonces, después que había dado paz a su pueblo, después que Dios le había dado la victoria sobre todos sus enemigos, ahora él quiso mantener su gobierno, su reino, sobre ese basamento de fuerza humana. En lugar de educar a su pueblo para la paz, para que confiara en Dios, porque en Dios está la mayoría. La experiencia de Gedeón y los 300. 32,000 vinieron de Israel para luchar contra los madianitas y esos ejércitos enemigos que los destruían. Pero Dios dijo, no, el pueblo es mucho, no sea que se alabe contra mí y diga, mi mano me ha salvado. 10,000 quedaron y finalmente 300 y los demás dijo, Dios, despídelos. Pero ¿cómo vamos a pelear con un ejército tan grande que viene de afuera solo con 300? Pero Dios dijo, si son muchos, creerán que es el poder humano el que los libró. Tienen que aprender a confiar en mí. Y quiero decirles, mis queridos amigos, que en Dios está la mayoría. No con ejército ni con fuerza, dijo Zacarías, Dios a través del profeta, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. La experiencia del cristiano, la vida del cristiano debe moverse por la fe. Lutero pasó por un gran chasco en su vida cuando se castigaba queriendo ver de resolver sus pecados, el problema de sus pecados, hasta que descubrió el pasaje bíblico
que decía, el justo vivirá por la fe. La justificación es por gracia, por fe. El apóstol Pablo quería que Dios lo librara de un problema. Aparentemente él tenía un problema en la vista. No se sabe si fue cuando una potente luz lo tiró del caballo cuando venía a Damasco a tratar de destruir a los cristianos. Y quedó ciego por unos días. Dios le recuperó la vista, pero a veces Dios no recupera todo por alguna razón. Y él dijo que más tarde que le pidió a Dios que lo liberara. ¿Por qué se cree que era de la vista? Porque cuando lo mandó a bofetear el sumo sacerdote en un concilio, se enojó y dijo, pared blanqueada, estás allí conforme a la ley, contra la ley me mandas a bofetear. Y le dijeron, al sumo sacerdote de Dios maldices. Y él reaccionó y dijo, perdón hermanos, no sabía que era el sumo sacerdote. Evidentemente tenía un problema en la vista. Después en una carta escribió, mirad con cuán grandes letras os escribo. Años atrás, cuando estábamos en Europa, la mamá de mi esposa escribía cartas pero con letras grandes y de repente escribió con letras pequeñas, naturales. ¿Qué había pasado? Se había comprado lentes. Y no hay cosa peor para un predicador de tener que hablar y no poder bien a la gente a la cual se está dirigiendo. Y Pablo le rogó a Dios que lo librara, que lo sanara de la vista. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Querido amigo que me estás escuchando, yo quiero decirte algo. No pretendas que Dios tiene que sanarte de toda enfermedad. A veces Dios prefiere no responder a esos pedidos porque Él sabe que es lo mejor. Y lo que nos corresponde es aceptar la voluntad de Dios. Por eso cuando le pedimos a Dios que nos sane o que sane a alguien, debemos pedirle que se haga su voluntad, no la nuestra. El mismo apóstol Pablo tuvo que someterse a esa voluntad de Dios. Y entonces llegó a decir, 1 Corintios 1:27, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y consigo mismo dijo, ya que Dios quiere mantenerme débil, entonces yo me apoyaré en esa debilidad para que resalte en mí el poder de Cristo. A menudo Dios obra en la debilidad humana porque le gusta mostrar su poder para socorrer a sus hijos. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a marchar por fe. Y si tienes una enfermedad y no has podido curarte de ella, acéptala. Lo que más importa es que tengas comunión con Dios y Él te dará al final, en la resurrección de los muertos o en la transformación de los justos, te dará un cuerpo glorificado semejante al del Hijo de Dios. En quinto lugar, quieren lograr la paz del mundo, por eso están queriendo unirse. Pero ¿qué advirtió el profeta Jeremías? Jeremías 6:14. Curan la herida de mi pueblo con liviandad. Dicen paz, paz, cuando no hay paz. No hay paz para los malos, dice el Señor, Isaías 57:21. El resultado de la justicia, Isaías 32:17, será paz. Y el efecto de la rectitud, reposo y seguridad para siempre. Pero Dios dice, no habrá paz para los impíos, por eso el mundo vive en guerra, en peleas. Una sexta razón para unir las iglesias y las religiones es porque quieren fiscalizar las religiones principales, la acción política, la acción económica y social, la acción jurídica y la acción religiosa. Aunque pretenden que hay separación de iglesia y Estado, sin embargo están luchando
contradictoriamente para poder fiscalizar, controlar esos aspectos que tienen que ver con el orden público, político. ¿Qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo, no es de aquí. Si mi reino fuera de este mundo, dijo Jesús, mis servidores hubieran peleado por mí. San Juan 18:36. Hasta cierto punto podríamos decir somos apolíticos, no intervenimos en política. Hace unos años atrás en Colombia, cuando la guerrilla estaba muy fuerte, un pastor adventista estaba predicando en una iglesia en esos llanos donde hace mucho calor. Y entonces, de esas iglesias que tienen un techo de paja y en donde no había ventanas, y mientras predicaba, vio que se acercaba un pelotón de la guerrilla. Y se asustó un poco. Y se sentaron afuera alrededor y alargó su predicación esperando que se fueran, pero tuvo finalmente que detenerse. Y vino un anciano con alpargatas y dijo, se quieren llevar al pastor, no se lo podemos permitir. Entonces se reunieron y el capitán les dijo, bueno, el pastor les decía, somos apolíticos, nosotros no intervenimos en política. Tenemos iglesias en países comunistas, en países socialistas, en países capitalistas. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Esa es la misión de la iglesia. Finalmente el capitán ese guerrillero les dijo, está bien, pueden predicar, pero solo en este lugar, no pueden ir a ningún otro lugar. Entonces este viejito de alpargatas le dijo, capitán, cuando un soldado no le hace caso, no lo obedece, ¿qué hace usted con él? Y el capitán no respondía. Lo castiga sin duda. Pues bien, nosotros tenemos un capitán que se llama Jesucristo. Abrió la Biblia en San Mateo 28 y leyó el mandato de Cristo de ir y predicar el evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. De manera que si yo no obedezco a mi capitán, voy a ser castigado por él. Si usted quiere saber dónde voy a estar el martes que viene, estaré en tal pueblo y en tal lugar. El miércoles que viene voy a estar predicando en tal otro pueblo y en tal lugar. Un hombre sencillo. Bueno, refunfuñando algo, se fue ese capitán con su ejército con amenazas. En esa semana le cayeron a este viejito en una de esos lugares que había dicho en donde iba a estar. Y se lo llevaron. Y lo pusieron como a las 2 de la mañana ante un féretro, ante un ataúd. Había muerto un hijo de una familia adventista, ese hijo era guerrillero. Y entonces no tenían a nadie que hiciera el servicio fúnebre y el capitán este se acordó del viejito, lo mandó a buscar y allí pudo hablar a la gente que se reunió. Y luego le dijeron, puede irse. A los adventistas les dejamos predicar porque no se meten en política, dijo este capitán. Bueno, nosotros apoyamos las autoridades políticas donde quiera estén, en todo lo que es factible para nosotros. Lo único que pedimos es libertad religiosa para poder proclamar el mensaje del Evangelio. Y en la separación de iglesia y Estado que hay en los gobiernos democráticos, esos gobiernos seculares no se meten en las querellas o discusiones de las religiones porque no les compete al gobierno la esfera religiosa. ¿Quién me puso, dijo Jesús, por juez o partidor sobre vosotros? Lucas 12, 14 al 15. Vinieron dos hermanos y le dijeron, uno le dijo, Señor, dile a mi hermano que divida la herencia, parta la herencia conmigo. Se quería quedar todo aparentemente el hermano con esa herencia. Y Jesús les dijo, ¿quién me puso a mí como partidor? Cuando mis padres, mi papá y mi tío
fueron a hacer la división de lo que quedaba de mi abuelo cuando murió. Fueron a la ciudad de Diamante y allí el abogado, el juez, quedó asombrado y dijo: acá tenemos que tomar precauciones porque se toman a las trompadas, a los golpes, queriéndose quedar unos con otros. Y ellos decían: no, quédate tú con esto, quédate tú con esto otro, todo en forma pacífica. Y lo mismo decidí yo hacer en el caso del fallecimiento de mi padre. Y quiero decirles, no hay una gran herencia, no tenemos aquí una herencia tan grande, pero en esas peleas que se dan, se pierde el verdadero espíritu de Cristo. La iglesia no debe intervenir allí, esa es función civil, cuanto más se podrá aconsejar. Pero cuidado, advirtió Jesús, guardaos de toda avaricia en esas luchas materiales, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y en mi caso decidí poner en un documento que todos lo ponía en las manos de mi hermano para que él decidiera qué hacer. Y no tenemos problemas. Para que se evitase esos celos o esas dudas. Tal vez hice mal, dirían algunos, pero yo quiero tener paz con Dios, paz con mi hermano, paz con todos los que pueda tener. Judas dijo, Juan 12:8, ¿por qué no se vendió ese perfume para ayudar a los pobres? Dijo esto no porque se interesaban los pobres, como encargado de la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. San Juan 12:8. Esas proclamas en favor de los pobres aparentemente. Esas proclamas de pontífices romanos, de presidentes, de reyes ya en lo pasado, son proclamas políticas. Pero en esencia, cuidado, porque nunca han resuelto el problema de los pobres. Juan 12:8 dijo Jesús, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Hasta que Dios no establezca su reino sobre la tierra, no habrá justicia social. Se podrán obtener algunas ventajas, habrá siempre otras desventajas, pero la única solución definitiva será la que Dios dará cuando haga el reparto justo entre los redimidos. La Corte Criminal Internacional se estableció hace poco en La Haya. El estatuto fue firmado en Roma el 18 de julio de 1998 y tiene que ver con juicios sobre genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Y entre los más satisfechos estuvo el Vaticano. Corte Criminal Internacional. En Mateo 10:18 dijo Jesús, aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Cuando nos toque ir incluso a esos altos tribunales a otros, será la oportunidad de declarar qué es lo que creemos. Escribió Elena de White. No está lejos el tiempo cuando se llevará al pueblo de Dios a dar su testimonio ante los gobernadores del mundo. No hay uno en 20 que comprenda con cuánta rapidez nos acercamos a la gran crisis de nuestra historia. No hay tiempo para la vanidad, para la frivolidad, para ocupar la mente en cosas sin importancia. Los gobernadores y los grandes hombres oirán de vosotros a través de los informes de aquellos que estén enemistados con vosotros. Y vuestra fe y carácter serán desfigurados delante de ellos. Si no lo sabremos, como hacen los diarios, los medios de difusión en la política. Pero los que sean acusados falsamente tendrán la oportunidad de comparecer delante de sus acusadores para responder por sí mismos. Tendrán el privilegio de llevar la luz delante de los que son llamados grandes de la tierra. Y si habéis estudiado la Biblia y si estáis listos para dar respuesta a cada persona que pregunte acerca de la esperanza que hay en vosotros, con humildad y temor, vuestros enemigos no serán capaces de contradecir vuestra sabiduría.
Jesús prometió que en esos momentos críticos los hijos de Dios recibirán ayuda, sabiduría del cielo para saber cómo responder. Pero pasemos a un séptimo punto, a una séptima razón o imperativo para unir las iglesias. Quieren unir las mayorías religiosas para eliminar las sectas. Esto no lo dicen tan abiertamente. A veces se les escapan algunas expresiones equivalentes. Pero al ser mayoría, es obvio que van a caer en una especie de totalitarismo excluyente para con las minorías. Apocalipsis 12:17 lo advertía. La ira de Satanás la iba a infundir en las naciones para tratar de destruir el último remanente en la psicosis final que se posesionaría en el mundo. Tanto interés manifestado presuntamente por los pobres terminarán abandonando en la más abyecta pobreza a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Palabras del Apocalipsis. Eso es lo que advierte Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Un último punto. La búsqueda de identidad. Acusan a la globalización económica de hacer perder la identidad cultural y nacional de los pueblos, pero no consideran que la globalización religiosa hace perder la identidad espiritual de quienes quieren aferrarse a la palabra de Dios. Así que vemos nosotros aquí que en esa búsqueda de identidad, como se dio en la Torre de Babel, hagámonos un nombre, humanismo. Buscarán esa identidad que se volverá, según el Apocalipsis, excluyente. La globalización político-religiosa padece de ese mismo mal. Se buscará hacer perder la identidad del pueblo de Dios. Recuerdo cuando el Papa Juan Pablo II fue a Cuba. ¿Y qué fue lo que dijo allí? Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Sonaba muy lindo porque está aislado Cuba. Sería lindo que se integre al devenir de las naciones. Pero traspasemos ese principio a una iglesia. Que la iglesia bautista se abra al mundo y del mundo a la iglesia bautista. Que la iglesia pentecostal o metodista se abra al mundo y el mundo a esas iglesias. O la iglesia adventista se abra al mundo y el mundo a la iglesia adventista. Así se hace para formar la Gran Babilonia y perder la identidad que Dios da a su pueblo. En lugar del sello de Dios de Apocalipsis 13, 16 al 18 y 14, 1, se impondrá la marca de identidad del anticristo. En lugar del sello de Dios que tiene que ver con nuestra pertenencia a Dios y a su Hijo, se buscará imponer por esos poderes religiosos, políticos y económicos mancomunados, se buscará imponer una unidad, una identidad opuesta a la identidad que Dios quiere poner. Y volvamos a Génesis 11. A esa época cuando los hombres quisieron unirse, cuando el mundo todavía estaba empezando. Había entonces en toda la tierra un solo idioma y un lenguaje común. Y dijeron, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo, lo que significa que reemplace el gobierno de Dios. Y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. Marca, dice Apocalipsis 13, nombre, número de hombre, humanismo terreno, vemos en esta unión de religiones y de naciones. Apocalipsis 13, 17 al 18 nos advierte de esa marca que se impondría sobre todos los que se perderían, porque solo los que tengan el sello de Dios, el sello que está fundado en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios, podrán ser resguardados, protegidos de la destrucción de las plagas finales. Contrasta el Apocalipsis
los moradores de la tierra con los moradores del cielo. ¿Eres tú un morador de la tierra? Bueno, desde la perspectiva humana todos somos moradores de la tierra porque no podemos salir, despegarnos de este mundo. Sin embargo, aquellos que tienen fe en Dios son considerados en el Apocalipsis como moradores del cielo porque habitan allá por la fe en una dimensión espiritual y se los contrasta con aquellos que tienen el foco puesto en la tierra. Apocalipsis 12:12 dice: alegraos cielos y los que habitáis en ellos. La Jerusalén de arriba, dijo el apóstol Pablo, es la madre de todos nosotros. Gálatas 4:26. ¿Quién es nuestra madre? ¿Es la iglesia de Roma? ¿Es Constantinopla? ¿Es la Meca? ¿Es la vieja Jerusalén? No, la ciudad celestial donde Cristo está preparando mansiones para los que esperan, confían en Él, en su segunda venida. Esa es la única madre que nosotros tenemos, esa ciudad de Dios. Hebreos 12, versículos 22 al 24, dijo el apóstol Pablo: os habéis acercado a la Jerusalén celestial. ¿Cómo si está tan lejos? Pero por la fe. Por eso escribió el apóstol Pablo en el capítulo anterior, el capítulo de la fe. Y habló de Abraham y de Moisés como habiéndose sostenido como mirando al invisible. Hombres de fe, os habéis acercado a la Jerusalén celestial, a innumerables huestes de ángeles, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a nuestros sumos sacerdotes. Pero en la tierra hay una adoración orientada hacia lo terreno. La adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, dice Apocalipsis 13:8. Termino con esta declaración de Elena de White, porque hace un resumen magistral de todo lo que hemos estado viendo en gran parte de esta serie de la globalización. ¿Hacia dónde apunta la globalización moderna? Agendas globales del intento humano de unirse. Vi a nuestro pueblo en gran angustia, llorando y orando, reclamando las seguras promesas de Dios, mientras los malvados se burlaban alrededor de nosotros y nos amenazaban con destruirnos. Está hablando de los momentos finales, de los cuales también habla el Apocalipsis. Ellos ridiculizaban nuestra debilidad, se burlaban de la pequeñez de nuestro número y se mofaban de nosotros. ¿Por qué están queriendo unirse? Lo vimos, una de las razones es porque en el número hay poder. Y se burlarán del remanente del cual habla la Biblia, porque solo un pequeño número se salvará, nos dice la palabra de Dios. Nos acusaban de asumir una posición independiente del resto del mundo. Nos habían cortado nuestros recursos para que no pudiésemos comprar ni vender. Apocalipsis 13, 17 y 18. Y se referían a nuestra pobreza abyecta y condición miserable. No podían ver cómo podríamos vivir sin el mundo. Dependíamos del mundo. Debíamos ceder a las costumbres, prácticas y leyes del mundo o irnos fuera del mundo. Si nosotros éramos el único pueblo del mundo al que el Señor favorecía, las apariencias estaban terriblemente en nuestra contra. Declaraban que tenían la verdad, que se daban milagros entre ellos, que ángeles del cielo hablaban con ellos y caminaban con ellos, que gran poder y señales y maravillas se llevaban a cabo entre ellos. Eso lo vimos cuando consideramos en el segundo tema de esta serie, cómo engañará al diablo a las naciones, algo que ya está ocurriendo. Y que este era el milenio temporal por el que habían estado esperando por tanto tiempo. Quieren que este tercer milenio sea un milenio de paz. Es loable buscar lograr algo así.
pero no lo harán sobre las bases de la palabra de Dios. Y finalmente volcarán su ira porque no tendrán la bendición del cielo. No puede haber bendición divina sin que se guarden los mandamientos de Dios. Y entonces volcarán su furia contra ese pueblo y buscarán acabar con él, doblegarlo, someterlo a través de un boicot económico y finalmente con la pena de muerte. El mundo entero se había convertido y estaba en armonía con la ley del domingo, y este pequeño y débil pueblo estaba de pie desafiando las leyes de la tierra y las leyes de Dios, y reclamaban ser los únicos que tenían razón sobre la tierra. La globalización terminará en una tremenda discriminación. Se quejan hoy muchos de una discriminación racial. Se quejan de discriminaciones o políticas o de castas, pero pronto será una discriminación religiosa. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Querido amigo que estás viendo este programa, de tal manera amó Dios al mundo, nos dice el Evangelio, que dio a su Hijo por nosotros. Él dio su vida por ti, le darás la tuya. ¿Quieres prepararte para la tormenta que se avecina sobre el mundo? Porque no habrá paz para los impíos, dice la palabra de Dios. Jesús dijo, los mansos recibirán la tierra por heredad. Y nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, pero esto solo lo puede hacer Dios. Hoy da libre albedrío y el resultado se ve en que los hombres se envalentonan en su rebelión contra Dios. Pero es posible para todo aquel que se humilla ante Dios, pida el perdón de los pecados y fuerzas para guardar sus mandamientos, es posible formar parte de ese reino ya desde aquí y pasar a ser morador del cielo en una dimensión de fe, en una dimensión espiritual. ¿Quieres ser tú uno de ellos? Te invito a inclinar el rostro para que luego cuando el Señor venga pueda también ponernos sobre grandes cosas en su reino. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tu palabra es el centro de nuestra fe y queremos que tu ley pueda determinar qué puede unir y qué puede dividir. Porque tu ley revela los principios de tu reino que se ejercerán en esa ciudad eterna que estás preparando para los que te aman, y nosotros queremos ser ciudadanos de ese reino. Gracias porque por el sacrificio de Jesús podemos serlos. Sabemos que hay gente sincera en todas las iglesias, pero Señor, ninguna unión prevalecerá realmente con tu aprobación si no lo es sobre esa base de tu ley y del gran don de tu Hijo amado que dio su vida por nosotros. Permítenos, Señor, afirmarnos en esa fe de Jesús, en ese testimonio de Jesucristo, para que podamos estar entre aquellos que se mantendrán firmes en el día de la venida del Señor. En el nombre de Jesús. Amén.